también afecta al personal de enfermería porque no tiene cómo canalizar toda la ansiedad y toda la angustia que le generaban estas situaciones que no siempre podía resolver. La próxima. Llegó por esos años el doctor Cornaglia, que era un médico psiquiatra que venía también de la ciudad de Córdoba, que él hizo un diagnóstico y un informe de situación de cómo estaban las cosas y cómo era la atención. Se comenzó a pensar, luego de eso, en la desinstitucionalización manicomial. Eso era la desmanicomialización, convertir este hospital, que era únicamente, por lo menos todo ese pabellón que era de salud mental, en otra cosa que fuera beneficioso para las personas. La próxima. Bueno, era convertir el manicomio en un hospital general con un área de salud mental, es decir, que no fuera un pabellón, sino que fuera un servicio como los otros. Era transformar la atención de la salud mental, promover la atención ambulatoria domiciliaria, recuperar los lazos familiares y sociales de los internados, buscar nuevas alternativas de tratamiento, transformar el vínculo entre el profesional y la persona internada e implementar internaciones cortas en hospitales generales. Recuerden ustedes que había 90 personas, 30 de ellas que eran los crónicos, que estaban ya muy deteriorados. Había que buscar la posibilidad de reinsertarlos socialmente de nuevo, pero había que buscar los lazos familiares, porque ¿dónde los íbamos a reinsertar? Y también había que hacer una educación y una preparación para las comunidades o para los barrios de donde provenían o donde se iban a reinsertar esas personas. Se creó un grupo donde participaban psicólogos y asistentes sociales que empezaron a planificar de qué manera se iba a hacer esta reinserción. En algunos se logró, en algunos fue posible y en otros no. En algunos sí, pero la verdad que en otros no, porque se había perdido el rastro de la familia, o bien las familias no estaban dispuestas a convivir con una persona que tenía estos problemas y que no sabían cómo iba a resultar. La próxima. Y la otra. Es decir, esto llevó un tiempo bastante largo, donde también se trató de involucrar al personal de enfermería, que no fue fácil. La otra. Porque estos cambios en el personal de enfermería generaron mucha resistencia, ya los cambios no se iban a detener, ya, digamos, la desmanicomialización ya se estaba desarrollando, o sea, no se iba a detener. Y el personal del servicio de salud mental de Allen estaba desorientado. Estaban modificando profundamente una forma de atender para salir a la comunidad. Más allá de que nosotros tuvimos muchas aperturas para organizar la enfermería de la provincia, teníamos mucha participación, nos convocaban para tomar cualquier decisión que estuviese relacionada con enfermería. Ustedes saben que en los hospitales hay lugares de poder donde que nosotros no podemos atravesar, porque ese es un poder que a nosotros no nos dan. Entonces, por ejemplo, con las actividades domiciliarias, con aquellas personas que pudieron irse a vivir con su familia, el personal de enfermería tenía que ir a administrar la medicación, ya sea por vía oral o ya sea inyectable. Y a veces no estaba el vehículo, otras veces no había nafta. Y después empezaron a cuestionar desde la administración y desde el personal cómo iban a justificar el enfermero, el personal que salía, que iba al domicilio, cómo iban a justificar esas ausencias,
si realmente era que iban al domicilio, que si utilizaban tanto tiempo para eso o no, o se quedaban en otro lugar, o hacían eso para no ir a trabajar, siendo que eso también era trabajo porque iban a atender a las personas. Eso generó en los grupos muchos problemas, muchas faltas de comunicación, muchos problemas interpersonales entre ellos mismos. Por allí había grupos que intentaban sumarse a ese cambio, participar, pero después, o sea, lo desestimaban después, lo dejaban de lado y se quedaban en la inercia nuevamente. Hubo mucha resistencia. Yo entiendo que no fueron partícipes directos de esto. Es decir, todo esto, si bien ellos escuchaban, no siempre eran convocados donde se tomaban las decisiones. Entonces eso fue lo que generó la resistencia. Si bien después se hizo capacitación, eso era la casa, ellos lo vivían como si fuera una cuestión doméstica, el cuidado, encerrados en ese lugar, ellos sabían lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer con las herramientas que tenían. No había una capacitación específica, pero bueno, eso generó muchos roces y muchos problemas de comunicación y también se resistían a la participación. O sea, era como avances y retrocesos de manera permanente y creo que, bueno, todos necesitamos un tiempo para cambiar, para actualizarnos, para hacer las cosas de manera diferente, para aprender. Y pienso que no hubo el tiempo suficiente. La próxima. En el medio de todo eso, enfermería seguía avanzando y desarrollándose. Es decir, todos los servicios y todas las áreas estaban en un franco avance. Teníamos programas prioritarios en los que participábamos todos. Fue una época de ebullición y tenemos que reconocer que eso se dio fundamentalmente en la primera zona sanitaria. La primera zona sanitaria abarcaba desde Regina hasta Catriel y la coordinadora de esa zona sanitaria era la señora de Alonso, Gladys Alonso, que seguramente muchos de ustedes la deben recordar o la deben conocer. La verdad que ella era la que nos empujaba a las más jóvenes. Así que bueno, teníamos programas prioritarios de maternidad e infancia, hicimos cursos de higiene hospitalaria. Estamos hablando de casi 40 años atrás, cuando todavía utilizábamos los tambores de gasa. O sea, no envolvíamos las gasas de manera individual. No había una especialización tampoco en ese área como hoy, que hay centros de esterilización y que se esterilizan con otros métodos. Se tenía en ese momento un autoclave muy viejo, pero bueno, quiero decir que todos estábamos subidos al cambio, a la actualización, a la capacitación. Se hicieron en toda la provincia el taller de inmunizaciones, el programa ampliado. También hicimos un programa de salud bucal, nos reuníamos con los odontólogos, íbamos a las escuelas. O sea, en eso, en ese cambio estábamos todos, y salud mental, por eso lo puse con una letra un poco más chica, porque todavía no habíamos logrado el cambio en salud mental. Eso todavía nos estaba costando, pero había una ebullición, sobre todo en esta zona, en las otras también, porque después participamos de otras localidades con estos programas y había otras coordinadoras también que avanzaban con estos programas. La próxima, Silvia. Bueno, acá
Yo les muestro una foto. Esta era la señorita francesa, Marie-Joseph D. Acá está la licenciada, ella es Gladys Alonso. Gladys Alonso, esta es la señora Whittington, que era de Bariloche. Acá está la licenciada Brown. Acá está Norma Caselli, con su cabellera siempre enrulada. Y estas personas no recuerdo el apellido. Fíjense en qué figura está aquí. La licenciada María Esther Panchenko. María Esther Panchenko es toda una figura representativa del área de materno-infancia de la que ella estaba a cargo en aquel momento. Y acá está la licenciada Lencina, que también ya estaba gestando la Escuela de Enfermería Terciaria de la provincia de Río Negro. Yo recuerdo a la licenciada Lencina en ese hospital viejo, sola, sentada con una mesa y una silla, escribiendo el proyecto de la Escuela de Enfermería, que ese fue también un logro para la zona. La próxima. Bueno, finalmente llegó el momento donde el jefe del Departamento de Salud de la provincia, el doctor Hugo Cohen, que también había llegado luego del doctor Cornaglia, y la convocó a la licenciada Silvina Malvares, que creo que hoy es doctora Silvina Malvares, y la licenciada Mirta Piovano. Mirta creo que falleció hace poco también, me parece. Bueno, ellas en ese momento eran licenciadas y Silvina Malvares también es una figura destacada del área de salud mental. Ellas crearon este taller que se denominó Necesidades Psicosociales del Paciente Hospitalizado, que eran de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba. Se dieron cuenta, o sea, el doctor Hugo Cohen se dio cuenta que necesitaba capacitar a todo el personal de enfermería para hacer el cambio que se necesitaba para el área de salud mental. Y ese taller estuvo dirigido en un primer momento a todas las enfermeras jefes o sea, las jefes de departamento de los hospitales que había en la zona sanitaria, y después se empezó a replicar con el resto del personal. Igual, si bien hubo como un entusiasmo y fue un hito realmente en la región, porque ahí es donde empezó a cambiar el paradigma, es decir, de este paradigma y esta atención del encierro tan punitivo, donde no se respetaban los derechos humanos de las personas, empezó acá a hacerse el cambio para un paradigma que fuera más humanizado, más comunitario, porque la verdad que nosotros siempre estuvimos, no siempre, fueron distintas etapas de acuerdo a la evolución que hemos tenido como disciplina, estábamos orientados a un modelo bien biologista y bien biomédico, donde pensábamos que la farmacología resolvía todo. Y acá tuvimos que empezar a poner el cuerpo, es decir, empezar a poner sentimientos en el cuidado de la persona, a desarrollar la empatía. La próxima. Para que ustedes, yo acá hasta acá comparto algunas fotos para que ustedes vean cómo fue de importante el lanzamiento de ese taller, porque acá está el señor ministro, que era el ministro Romera, que la verdad que a él le tenemos que agradecer toda la convocatoria, toda la apertura. La verdad, lo que proponíamos nos dejaba hacer. No tenía ningún problema, confiaba plenamente en nuestro conocimiento, en nuestro sentido común, en lo que podíamos desarrollar. Este señor de acá, que también nos brindó muchísimo apoyo, yo no recuerdo su apellido, pero era el intendente de la ciudad. Se convocó a todos, que participaran todos, como bien dice el cartel.
La salud mental es responsabilidad de todos, no de algunos pocos o de a quien le guste, es de todos. Acá está el doctor Vera, el doctor Vera es psiquiatra, era jefe en ese momento del servicio y hoy en día es el decano de la Facultad de Medicina. Ella es Mirta Piovano, acá está la licenciada Malvares, y acá está la señora Gladys Alonso, que era la coordinadora de la zona y la que nos empujaba para que hiciéramos también todos estos cambios, o sea, siempre estábamos participando. La próxima, acá está, fíjense, la que fue también diputada, que creo que soy diputada, Marta Milesi, la doctora Marta Milesi. Bueno, todos participamos, se convocó a todos aquellos que tenían poder de decisión y que justamente podían llevar esta nueva idea a todos los ámbitos y que además los comprometíamos porque para esto se necesita recurso, porque nosotros invitamos a estas docentes, pero digo, había que, digo, pagarles el pasaje, la estadía, ¿no? Entonces necesitábamos, y como saben ustedes, salud pública nunca tiene mucho presupuesto para todo, si bien en ese momento estuvo, pero conformando estos equipos. La próxima. Bueno, acá es un momento del taller, fíjense que estaba también el jefe del Departamento de Salud Mental de la provincia, este es el doctor Hugo Cohen. Acá está Silvina Malvares, Mirta Piovano y la señora Alonso también. La próxima. Bueno, acá están los que participaban, María Esther Panchenko, Marcela Aman, Mabel Kunz, que Mabel Kunz está todavía en funciones, ¿no? En el sistema de salud pública, pero es docente de otras escuelas. Ella, yo no me acuerdo los nombres, pero era Kichinovsky, eran todas las enfermeras jefes de departamento de los hospitales o que tenían algún cargo donde podía después poder replicarse este taller. La próxima. Bueno, esta es otra de ese momento, porque bueno, no podíamos hacer, era un taller donde se trabajaba en grupo, donde nos entregaban consignas y trabajábamos en grupos, todavía tengo, y la verdad que no ha perdido vigencia ese taller, porque he utilizado en otras instancias esas guías, y la verdad que tienen vigencia. Es poder mirar un poco a nosotros mismos en situaciones de crisis y poder acompañar a otros en intervenir en esas crisis, pero desde un conocimiento, no desde la buena voluntad o pensando que podemos hacerlo porque nos gusta o porque tenemos ganas, sino con un sustento teórico. O sea, por primera vez, enfermería tenía una formación, una capacitación teórica sobre el cuidado de la salud mental. Digo, hoy en día también esto está orientado al cuidado de la salud mental, de las alteraciones, ya no estamos centrados en patologías médicas, porque nosotros somos enfermeros y cuidamos, entonces hacemos diagnósticos enfermeros, que en general son alteraciones, y no el diagnóstico médico que ya tiene un perfil bien biologista y bien curativo. La próxima. Bueno, acá para que sepan que yo también lo hice, ahí están entregándonos las constancias, así que después puse esta imagen porque después fui la encargada de replicarlo, siendo yo la coordinadora de ese taller, en la zona sanitaria, así que lo hicimos en Huergo, que después se generó como otro centro también de salud mental. Allí creo que también lo hicimos en Cipolletti, creo que lo hicimos también en Catriel. Así que la próxima. Fíjense acá la carpeta que quise mostrarla para que vean ustedes que tiene el sello de entrada y que esto fue avalado por el Ministerio, por el Consejo de Salud Pública. Acá tiene la fecha de entrada y por eso quería mostrarles esta imagen.
con esta carpeta nosotros nos recorrimos toda la zona capacitando a todo el personal de enfermería, sobre todo de los hospitales donde iban a recepcionar a los pacientes que tuvieran alguna alteración, porque ya la derivación no iba a ser al hospital de Allen como era antes, porque la verdad es que todo el mundo se lo quería sacar de encima, llegaba la guardia con una excitación psicomotriz, todos tenían miedo, así que la contención era mecánica, lo subían a la ambulancia y lo trasladaban a Allen. La idea era que nosotros pudiéramos ver el cuidado de las necesidades psicosociales como un cuidado humanizado y que pudiéramos contener a las personas en cualquier estado, no solamente cuando tuviera alteraciones del área biológica o cuando tuviera alguna patología médica, sino también cuando tuviera algún problema de salud mental, porque ese conocimiento, esa capacitación era lo que nos iba a permitir por lo menos no tener tanto miedo, no padecer tanta angustia, porque eso angustiaba mucho. Y lo que hacían, ¿qué hace uno? Y lo niega, lo saca para afuera. La próxima. Así que, ¿qué era lo que se buscaba con eso? Era promover la salud mental en cada uno de los hospitales. ¿Y cuáles eran los momentos que nosotros aprovechábamos para hablar sobre esto? Eran las jornadas de enfermería que se hacían habitualmente en noviembre, porque así como hacíamos fiestas para divertirnos, para celebrar ese día, hacíamos jornadas de 2 o de 3 días donde nos capacitábamos y donde invitábamos siempre a alguien. Recuerdo que en una de esas, porque lo estaba olvidando, esa fue también una de las etapas donde el doctor Pellegrini hizo el video de la película de Jerónima, que era cómo afectaba, ¿no es cierto?, a una persona que uno la desarraiga de su lugar de origen y la instala en un lugar totalmente conocido y cómo eso afecta su salud mental, cómo afecta a la persona, a sus vínculos familiares. En esa etapa también se habían creado, que el doctor Pellegrini los creó, los grupos institucionales de alcoholismo, donde también participamos, íbamos a distintos encuentros. Yo recuerdo haber ido a encuentros en Viedma, eran muy interesantes, era otra forma de ver el alcoholismo. Si bien todavía hay muchos prejuicios, esos cursos, esos grupos, perdón, siguen funcionando. En Cipolletti tienen uno, quizás no funcionan, creo que dentro del hospital de Cipolletti, no sé si otros hospitales tienen. Bueno, en esas jornadas que hacíamos y en estos seminarios que estábamos desarrollando, seminarios taller, en todos los hospitales, se elaboraban diferentes trabajos. Entonces lo que se promovía era que cada grupo que escribía algún trabajo lo pudiera exponer en esas jornadas de enfermería que realizábamos para el Día de la Enfermera Argentina en noviembre. La próxima. Y acá viene una pregunta. ¿Y teníamos un plan, las enfermeras? O sea, teníamos un plan para desarrollar, para el cuidado de la salud mental de las personas que estaban internadas o de las que llegaban a los hospitales. Sí teníamos un plan. La próxima. Claro que lo teníamos. Y este plan de enfermería lo escribió la licenciada Susana Brown, que les cuento que fue un hallazgo emocionante, porque si bien nosotros conocemos la historia y la vamos relatando oralmente y difundiendo de manera oral, yo guardo muchos papeles y cuando encontré el de la carpeta del seminario taller, allí adentro encontré, ahora se los voy a mostrar, el plan que había desarrollado la señorita Brown para el personal de enfermería. Y el plan de enfermería para el cuidado de la salud mental
estaba atravesado por estos ejes. Organizar grupos en cada uno de los hospitales, capacitación para toda la zona sanitaria. Fíjense en ustedes que esto no había estado contemplado y era promover la salud mental entre los trabajadores de la salud, de los trabajadores de la salud. El cuidado de las necesidades psicosociales de las personas hospitalizadas, es decir, seguíamos nosotros, era nuestra carpeta, nuestra carta de presentación. El cuidado a personas con alteraciones mentales en los servicios de clínica y capacitaciones al personal de guardia de los hospitales. Allí trabajamos mucho también con el psicólogo, el licenciado Pepe Chapapietra. Con Pepe habíamos conformado un grupo donde visitábamos las distintas guardias de los hospitales, capacitando al personal que recepcionaba a las personas con alteraciones o con excitación psicomotriz. Nosotros teníamos un plan, tratamos de desarrollarlo en cada uno de los hospitales, pero como dijo Silvia, no siempre escribimos. La próxima, y acá les presento la evidencia en este papelito ajado y muy viejo, el plan que había escrito Susana Brown ante este cambio nuevo que se venía, ante este cambio de paradigma, y siempre centrados en la necesidad de capacitar para que pudiéramos comprender de qué se trataba el cambio y cómo podíamos participar y cómo debíamos participar nosotros, ¿no? Acá fíjense en que está la firma de Susana Brown. Este es original, por eso me emocionó mucho cuando lo encontré. Y no se lee bien porque imagínense que lo hicimos con las máquinas de escribir de antaño, pero quería contar que esta es la evidencia que tenemos de que nosotros teníamos un plan, que nuestra participación estaba organizada y que estábamos cumpliendo un rol de importancia en todo ese proceso de desmanicomialización que se hizo. La próxima. Bueno, esta es una foto de todas esas reuniones y de todas esas capacitaciones itinerantes que hacíamos por toda la zona. Somos siempre más o menos siempre las mismas. Acá está María Esther Panchenko, Esther Ross, Gladys Alonso, ella es Kichinovsky, pero no me acuerdo el nombre, Cristina Ramírez, Emelina Tierzo, que fue directora de la Escuela Terciaria de Enfermería, que ahora también es colega con la que trabajamos en la carrera de enfermería en las fascias, la señorita Brown, ella es de Huergo, pero no me acuerdo, y la hermana Sagrario. Ella era una enfermera de 5 Saltos con la que trabajamos muchísimo. Bueno, la llevábamos para donde nosotros queríamos, era muy amorosa y muy colaboradora, pero bueno, era a nuestro estilo. La próxima. Esta es otra de las reuniones. Acá está Silvia Heckel, la doctora Morettini, en otro momento también, ella creo que fue ministra de Salud y también estuvo a cargo de la coordinación. Y la verdad que con la doctora Morettini también tuvimos una apertura, nos dejó hacer. Esa es la verdad. Acá está Esther Ross, la señora Alonso, y ella, no sé si, perdón, no sé si no era de Catriel, me parece, pero difundíamos todo lo que hacíamos, formábamos equipo, siempre estábamos capacitándonos en algo. Fue una época de muchísimo desarrollo para la enfermería, sobre todo en la zona sanitaria, que es donde yo más participé. La próxima. Bueno, el nuevo paradigma, ¿en qué consistía y en el que nosotros participábamos? En la externación de las personas que se hizo con ese equipo que se organizó para reinsertar socialmente, hacer visitas domiciliarias, era salir del hospital, era basta de encierro. Se comenzaron a hacer asambleas con los pacientes en ese comedor grande que había en ese servicio
de salud mental. Se trataba de hacer intervención en crisis en las guardias donde llegaban los pacientes con alteraciones mentales o con excitación psicomotriz. Nosotros teníamos las 4 clínicas básicas, pero se integró a salud mental como la 5ª clínica básica, que eso no estaba integrado en otro sistema de salud, es decir, a considerar o a tener en cuenta a esta clínica, que también requería de que cada hospital tuviera un servicio para eso, nada más que para eso, y que no tenía que tener 100 camas, 60 camas nada más, porque la atención tenía que ser en la comunidad, integrando a la familia y no dejándolo encerrada a la persona. La próxima. Bueno, también hacíamos difusión, íbamos a la radio, contábamos lo que hacíamos en todas partes. Acá la deben conocer, algunos la reconocerán, es la licenciada en nutrición Alexandra Gurtubay, Mari Pailos, ella, Susana, ¿cómo se llamaba Susana? Que no me acuerdo el apellido. No, ella trabajaba en el hospital de Chipoleti y creo que también trabajaba en un privado. Bueno, digo, para que ustedes vieran que fue en ese momento una movilización bastante importante, un avance donde realmente nosotros participamos y donde teníamos un plan. La próxima. Bueno, después el doctor Cohen trabajó sobre la ley de salud mental, que es de promoción sanitaria y social de las personas que padecen sufrimiento mental. Ahí apareció este término, el de sufrimiento mental. Esta ley creo que se promulgó en el 91 y creo que se reglamentó en el 92. Junto con esto se crearon algunas casas de medio camino para que albergara a aquellas personas que podían convivir con otras y podían hacerse cargo de sí mismas. En algunos lugares no fue posible, en otras no duró, pero digo, también se crearon dispositivos para contener a todas las personas que se externaron en ese momento. Algunas se reinsertaron con su familia y a otras se les creó estas casas de medio camino, siempre con la visita del personal de enfermería o de los médicos de salud mental, pero casi siempre estas visitas domiciliarias las hacía el personal de enfermería. También se involucraron a los agentes sanitarios, porque vieron que los agentes sanitarios conocen cada cuadra, cada vereda, cada casa, cada persona, y cuando ellos hacen su ronda, también se les solicitaba que pudieran informar sobre alguna situación cuando se había hecho la externación. Así que bueno, fue más o menos el relato de lo que vivimos, más o menos 8 o 9 años, porque yo después, en el año creo que 92, pasé a la Escuela Terciaria de Enfermería, así que ahí es como que perdí ya la conexión con el área de salud mental, aprendí muchísimo en ese periodo. Tengo desde entonces otro concepto, otra concepción de lo que es el cuidado de la salud mental. La próxima, que creo que debe ser la última, y esta es, nosotros estuvimos ahí, porque quizás no haya registro más que este relato, pero quería instarlos a que sistematicemos la práctica de lo que hacemos. El otro día escuché un pedacito nada más de la exposición del colega Carlos Comolay, que ellos van a crear un área donde puedan hacer investigaciones y donde puedan escribir sobre lo que se está haciendo actualmente también en la pandemia, porque ustedes recuerden que lo que no está escrito no existe. Nosotros nos perdimos la oportunidad de dejar por escrito, registrado,
todo este proceso que vivimos con la desmanicomialización. Entonces la figura, el rol de enfermería estaba como un poco desdibujado hasta hoy, que nos invitó, que nos convocó Silvia Jekyll para que comentáramos cómo participamos en ese proceso. Pero les pido que registren, que escriban, que investiguen, porque es de la única manera que vamos a dejar una huella. Nosotros sabemos que estuvimos ahí, pero deberíamos tener también un libro. Vieron que el doctor Cohen hizo un libro sobre este proceso de desmanicomialización, pero nosotros no. Entonces, yo estoy dispuesta a escribir algo más sobre esto y a dejar un registro. Yo también soy escritora, soy poeta, no sé si de las buenas, pero quería justamente leerles algo que escribí para el Día de las Enfermeras hace mucho tiempo y creo que es oportuno para esta etapa que estamos viviendo. Les cuento mi libro. Este es un libro que se llama Estaciones con Alma, fue el primero que escribí y tiene un capítulo que se llama Hospital. Y este es el que dediqué para las enfermeras y se llama Tengo. Tengo días que se hicieron noche y noches que se hicieron día, construidas a puro dolor. No sé si a alguien le importa de verdad, pero necesito contarte que he caminado los pasillos infinitos de todas las miserias humanas, que cargo sobre mis espaldas y mis piernas interminables horas de vigilia y de cansancio, que llevo consigo algunas culpas, que ya no tengo fuerzas para resistir. A vos, que me encontrarás en el rostro de todas y en la cara de ninguna, quiero decirte que también tengo otros días y otras noches donde no tengo sosiego, porque no hay remedio para tu enfermedad, y otros, muchos otros que transcurren con el sabor amargo de la ingratitud. Por eso hoy quiero que sepas que no acepto el pago que le das a mi dedicación. Para las enfermeras, en el Día de las Enfermeras. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. La verdad que ha sido muy interesante y para mí emocionante porque yo recién llegué ayer, también me pasó lo mismo con Olga Inaudi, cuando relataba todo el proceso que ella había hecho en esa misma época sobre lo que era el control de infecciones, ¿sí? Que vos hoy lo mencionás como uno de los programas que desencadenábamos. Y bueno, y en este tema particularmente tuve una participación desde el otro lado, escuchándolas a ustedes, viéndolas recorrerlo, porque recién llegábamos al hospital de General Roca y me tocó a mí allí con Raquel Kijinowski, que era nuestra jefa de enfermería del hospital, después de que Olga Inaudi dejara ese cargo. Hacen participar de lo que era la salud mental. Yo venía de Córdoba, del hospital de urgencia, de trabajar en la terapia intensiva, bien centrada en lo que era la atención de la emergentología, para empezar a aprender lo que fue la salud mental y las necesidades psicosociales. Y de gran impacto, porque la primera tarea que Gladys nos llevó a las cordobesas nuevas fue vamos al hospital de Ayer, nos dijo, y cuando abrimos la puerta estaban ustedes ahí con Silvina y Mirta desarrollando a pleno el taller, así que muy emocionante tu recorrido. Sé y soy testigo de todo lo que has relatado, y me parece que hay una cuestión detrás de cada una de esas escenitas que vos ponías a través de las imágenes que demuestran que no las pusiste al azar ni porque sos chula, sino porque detrás de cada uno de esos hay una concepción de lo que Gladys Alonso en esa época nos enseñaba,
que era lo que después, muchos años después, se empezó a hablar de la planificación estratégica. Que la planificación estratégica, cuando empezó a conceptualizarse allá ya a mediados de los 90 por la Organización Panamericana de la Salud, implicaba básicamente la planificación operativa, pero la incorporación de todos los actores, y no cualquier actor, aquel actor que tuviera poder y que nos pudiera dar algo para beneficio y para el logro de los objetivos que como colectivo de enfermería nos habíamos impuesto. Gladys en eso tenía, y con Susana Brown, que traía el conocimiento, la teoría, los conceptos, me parece a mí que constituían un binomio muy interesante, sí, y de alto empoderamiento. Una empoderada a partir del conocimiento y la teoría, y otra empoderada detrás de la estrategia y su capacidad de convocatoria, que bueno, no quería que cerráramos este encuentro y pudiéramos reconocerle un poco eso. Y creo que fue una impronta muy interesante porque básicamente eso después en todos los proyectos, la enfermería rionegrina dejó ese sello siempre que fue partícipe de algún modelo, de algún dispositivo que decidía inventar o innovar para poder fomentar el desarrollo del sector en la provincia. Así que me pareció muy interesante tu presentación. Te cuento que en el vivo hay mucha gente que te saluda, que te Gracias. agradece. Bueno, algunos dicen tremendo, Silvia, muy, muy clara. Mis felicitaciones por la dedicación y el sentimiento de todo lo que fuiste aportando en tus comentarios y el trabajo hacia la comunidad. Luciana, Jessica dice, muy interesante la historia, cuánta dedicación entrega. Lucila, humanización, el trabajo de cada una de esas enfermeras, felicitaciones. Vanina plantea que qué tema la desmanicomialización, me encanta. Y en ese sentido, ¿qué tema la desmanicomialización? Quería preguntarte, porque bueno, en esa época existían en estas disputas que vos misma planteaste, existían como dos grandes corrientes. Esta corriente en la cual se reconocía el Hospital de Allen como el hospital neuropsiquiátrico, y otras corrientes también lideradas por psiquiatras de la época que planteaban que bueno, que en realidad no fue tan así el proceso de desmanicomialización de Río Negro, porque Allen en realidad era un hospital de internación de problemas sociales más que neuropsiquiátricos. Vos que estuviste ahí desde el fondo y trabajando en realidad, recorriendo cada pasillo y cada piso. No, y mira, te merece eso? Los crónicos eran realmente crónicos, personas muy deterioradas de mucho tiempo, y después los agudos, como le decían en ese momento, eran personas con problemas mentales, algunos con retraso mental. Claro, no se creó ese pabellón para albergar a los pacientes de salud mental, o sea, pero como había un médico psiquiatra y empezó a hospitalizar, que era el doctor Moneta, bueno, después se empezaron a dejar. Además, hoy en día hay casos sociales en los hospitales de la provincia, es decir, a veces personas que no tienen dónde vivir. Justamente una reciente licenciada, fui la directora de su tesis, y ella trabaja sobre esos casos sociales, que son personas que ya no tienen redes, y entonces se comienzan a quedar, pero esas eran las menos. A ver, no sé, yo recuerdo el nombre de muchos, por ejemplo,
Cachi, que le decían, el Cachi falleció hace poco, creo que estaba en Bariloche, que había logrado reinsertarse con su familia, ya era un adulto, pero tenía un retraso. Después estaba el otro señor que tenía una hemiplegia, Gonzalito, también tenía él un retraso. Había una chica jovencita que después, o joven, que tuvo un bebé, que a ella tuvieron que reinsertarla, derivarla, pero no podía cuidar de su bebé. Después otra chica que siempre se iba y se escapaba, era una chica que no, era una esquizofrénica muy, muy profunda, y la verdad que ella se iba, se escapaba, deambulaba por otros lados, y la verdad que le pasaban cosas terribles, y venía con, no sé, con problemas de higiene, que sea vomitada, hecha pis, caca, no, era una cosa terrible. O sea, que esas personas no tenían otra contención. Tenía una hermana, pero la hermana tampoco podía convivir con ella. Después había Silvio, un muchacho, un chico muy grande así, pero tenía también un retraso muy importante. Ese chico, por ejemplo, bueno, las personas que han trabajado en los servicios de salud mental saben, pero Silvio aspiraba el mate cocido con la nariz, esa es su forma en que tomaba, se tragaba las bolsas de plástico o trapo, la verdad que era terrible. Entonces algunas personas se pudieron reinsertar, otras no, no tanto. Después otra que la mamá vivía sola, la chica ya era una chica grande, pero quien la enfermaba, nosotros, porque no, digo, no puede asegurar, pero era la misma mamá, porque tenía una ascendencia sobre ella. Entonces yo digo, no, realmente no eran personas que tenían problemas sociales solamente, tenían problemas de salud mental, de contención. Es decir, cuando uno tiene alguna angustia o algún problema de ansiedad que se prolonga en el tiempo, eso termina afectando la salud mental de las personas. A ver, todos estamos atentos y alertas ahora por lo que va a pasar con nuestros colegas cuando esto termine. La presión, el temor, los momentos que estamos, esto va a tener una secuela para nuestros colegas. ¿Quién les va a cuidar la salud mental? Entonces yo digo, bueno, tenemos que pensar en estas cuestiones. Digo, es importante la salud mental. Y yo creo que nosotros, no, los enfermeros, no cuidamos nuestra salud mental desde hace mucho tiempo. Y que ya es momento en que pensemos a pensar en nosotros como personas, como seres humanos, porque nosotros pensamos que somos enfermeros nada más, y que nuestro único rol en la vida de las personas y en la nuestra propia es ser enfermero. Somos personas y tenemos que ocuparnos y cuidar nuestra salud mental. En ese momento, por eso decía, no había una capacitación específica, y las personas también estaban involucradas en ese proceso de afectación de la salud mental. Por eso había discusiones, dejaban de hablarse, se peleaban entre ellos, cuando unos querían involucrarse, los otros se enojaban. Yo digo, pero esto es porque no hubo un cuidado de la salud mental. Por eso cuando encontré esta hoja donde Susana había diseñado el plan, yo digo, fíjate vos que Susana consideró lo importante que era la salud mental de los trabajadores, de quienes iban a recepcionar en los hospitales generales y de quienes estaban trabajando. Pero bueno, me parece que faltó profundizar esa capacitación. Sí, estaba pensando detrás de este relato justamente de este plan de Susana Brown, que Norma Caselli, que fue docente en el curso hasta el año pasado, fue la responsable de las asignaturas de administración y gestión en enfermería desde los inicios de la carrera aquí en el curso, y yo fui su ayudante de cátedra durante todos estos años y ahora heredé ese puesto.
ella siempre contaba de Susana su capacidad, incluso relataba que su capacidad de traer la teoría y ponerla en práctica en los procesos y darle el sentido que en ese momento se requería. Norma planteaba, por ejemplo, que a Susana se le ocurrió en algún momento poder contar lo que era la atención primaria, cuando fue todo otro proceso en el cual se intervino también en aquella época, en el regreso de la democracia, para poder desarrollar la prevención y la promoción, cómo hacer entender a los agentes de salud de aquella época, que pensábamos que solo era la internación, el hospicio, el lugar al lado de la cama, el lugar donde debíamos intervenir, y que había que salir, que había que caminar, que había que hacer Claro, atención primaria. no estaba Ella, creada la figura de la supervisora extramuro. la Ella enfermera no nos tenía hizo una lugar. capacitación y a partir de ese momento empezó a reconocerse la figura de extramuro que recorría todos los puestos periféricos, le llamábamos en aquel momento, los centros de salud, creo que se dice hoy. Y Susana, Norma comenta que Susana empezó a armar libritos con finales, digamos, era un libro que se empezaba al estilo de cuenta tu historia con distintos finales, que existe hoy esa técnica desde la poesía, digamos, y la escritura. Pero en aquella época ella contaba una enfermera que hace tal cosa en un centro de salud y que el final, según en la hoja que vos entrabas, terminaba en intervenciones Sí, diferentes. lo recuerdo, lo había ilustrado su hija con unos Sí, dibujos muy chiquititos de colores que yo la otra vez lamentaba. También buscaba, porque también trabajamos en ese servicio con Eva Sierra, la licenciada sí, Eva Sierra, que también falleció el año pasado, Eva, y con Eva habíamos hecho un escrito, me acuerdo, de 2 hojas de cómo tenía que ser el cuidado en salud mental y cómo involucrar a la familia. La verdad, no lo encontré, pero bueno, tengo tantos papeles y ese no lo encontré. Entonces digo, todas participábamos, nos involucrábamos, pero Susana sí fue una persona que, bueno, por algo ella estaba también en el área de capacitación de la provincia, ¿no? sí, te perdimos. Yo estoy, no sé a quién Ah, perdí. ahí volví a escucharte. Te quería volver, bueno, a esto que estábamos conversando del plan de Susana Brown, y un poco como para rescatar 2 cosas de ese plan que hoy parecen servicios o situaciones que ustedes en esa época ya hablaban de la internación, de la atención o la prestación de los servicios a domicilio. Y Sí, hoy parece normal hablar de un servicio de internación domiciliaria en enfermería. Sin embargo, en aquella época había que pelear con visiones muy diferentes de lo que era el concepto del trabajo de la enfermera. La enfermera debía estar adentro, debía cumplir un horario, debía estar en silencio, como son muchas de las imágenes que tenemos sí, aún hoy colgadas de la enfermería en los pasillos, y además de tener que estar en silencio, debía no salir, no conectarse, y vos relatabas esto, ¿no? Y hoy pareciera que el servicio de internación domiciliaria, la contención de los pacientes en la pandemia, en su propio domicilio, es una estrategia novedosa, importante. Sin embargo, ya las enfermeras lo empezaron a plantear en aquella época. Y esto sí. que vos decís, el cuidado de las necesidades psicosociales de nosotros mismos, el cuidarnos a los que cuidan, como una gran deuda que deberíamos estar trabajando, y en el cual sé que vos también tenés una capacitación en lo que sería el desarrollo de servicios de contención de Sí, pacientes.
Sí, la humanización en el cuidado es una inquietud que me atraviesa desde hace mucho tiempo y entonces, bueno, en una búsqueda encontré que una universidad de Chile, la Finisterrae, que es una universidad privada, en un curso de ética, en una diplomatura, tenía un curso que era de humanización del cuidado y tuve que desarrollar como trabajo final una unidad de cuidado espiritual. Y la verdad que me pareció maravilloso. Digo, viste que dicen que las profesiones o algunas historias avanzan en forma de rulo, es decir, uno tiene un gran salto, un gran avance, hace un retroceso para despegar nuevamente y para avanzar más. Y creo que eso es lo que ocurre con esto, porque cuando escribí ese proyecto, que era la unidad de cuidado espiritual, era una cosa que nosotros no hacemos, pero que hay otros que han estado involucrados en esto, como eran los capellanes. Para la gente que es joven, los antiguos hospitales tenían un sacerdote. Entonces, el sacerdote hacía un recorrido todos los días, ya sea para hablar con las personas, para alguna situación de bautismo, de extremaunción también, y lo que debía hacer en esa unidad de cuidado espiritual era generar una oficina, un espacio, tener un equipo para ser la escucha activa de todos los que trabajan en salud, es decir, de todos los profesionales, enfermeros, médicos, todos. Lo que pasa es que nosotros tenemos la concepción de que los únicos que pueden hacer eso son los psicólogos. Entonces yo siempre le digo a los estudiantes, si yo, ¿para qué me siento 5 años acá en esta universidad que me ha brindado todas las herramientas para el cuidado de una persona de manera holística, no puedo resolver las necesidades psicosociales? La escucha activa es algo que las enfermeras tenemos desarrollado, deberíamos tener desarrollado. Entonces, la función de esa unidad de cuidado espiritual es ser de escucha, hacer el recorrido que antiguamente hacía el sacerdote, hablando con los pacientes, hablando con los familiares, escuchando para que puedan canalizar su angustia. No se trata solamente de ser la conexión con el sacerdote o el líder espiritual de la religión que la persona profese, sino que se trata de escuchar, hablar con las personas y después tener una oficina que fuera un espacio de escucha para los profesionales. Y por supuesto que la otra función que tendría sería la de capacitar a otros, porque no lo puede hacer una persona sola, pero que fuera un lugar, yo le decía a ella, que fuera el corazoncito del hospital, al lugar a donde todos recurren cuando se sienten mal. A veces fallece una persona con la que uno ha creado un vínculo importante, esa persona que cuida, y uno necesita contarle, necesita llorar también. Es algo que tampoco hacemos las enfermeras. Y hay algo que tampoco no tenemos destreza, que es para acompañar en el duelo. Entonces, toda esa sería una capacitación para que estuviéramos preparados para desarrollar esa actividad. No necesariamente tiene que ser un psicólogo, un psiquiatra. El cartel decía, la salud mental es responsabilidad de todos. La humanización es parte del cuidado de la salud mental. Cuando yo lo reconozco al otro y me reconozco en el otro como persona, como ser humano, porque a veces hablamos de la empatía y hablamos como una paz, ponerse en el lugar del otro. Bueno, pero concretamente, ¿qué es ponerse en el lugar del otro? Es acompañarlo en ese momento crítico de su vida, que está atravesando por una enfermedad grave, por la amputación de una pierna, por la pérdida de algún familiar, por el desarraigo, las crisis que tenemos todas las personas a lo largo de la vida. Entonces, la unidad espiritual, de cuidado espiritual, es para acompañar a las personas en la internación al familiar y a quien lo cuide y quien lo atiende. No te escucho. Ahí está. Bueno,
La verdad que ha sido una charla muy interesante. Te agradezco un montón que abriste tu corazón y el arcón de los Gracias. abuelos y el baúl de los recuerdos y de los papeles. Sé que hace días que estás buscando material. Te has Sí. conectado con las chicas sé que te has conectado con Gladys y con la gente de Sí. allí del Valle. Este, Así que ha sido un poco la que has traído la voz de todo, de toda aquella, de la experiencia de todos, no es el relato tuyo nomás, sino el relato del relato, y eso está buenísimo que empecemos a reconstruir nuestra historia y a recuperar lo hecho para poder plantear hacia el futuro innovaciones que se sienten en lo actuado y en lo realizado, sin necesidad de desconocer lo hecho, Claro. tanto de lo bueno y lo malo, porque en tu relato también has reconocido algunas tomas de decisiones que se han hecho en aquella época y a partir del desconocimiento, pero que después fueron revertidas claramente con acciones importantes, como lo que rescato en este sentido es que ustedes pudieron ver que los enfermeros se resistían y pudieron detectar que esa resistencia no era simplemente por negación, sino porque había una necesidad de conocer y tuvieron la capacidad de traer el conocimiento de quienes más saben, incluso desde otras provincias, para que a partir de allí el plan pudiera empezar a tener sentido, ¿no? O sea, como el saber y el tener la capacidad de revisar y redireccionar las acciones te permite llegar a un puerto mucho más claro. ¿Sí? Sí. Eso me parece interesante también rescatar de los... Siguen planteando muchísimas cosas, felicitándote, agradeciéndote. Gracias. Así que quizás te vayamos a convocar para que desde otro lugar contemos esta historia y agradecerte el hecho de que nos hayas acompañado, porque sé que desde tu rol de vicedecana de la FACIE tenés el tiempo muy ocupado y sin embargo te hiciste este lugarcito para estar con nosotros. Quería contarles, antes de darte la palabra para que te despidas, que lamentablemente la ponencia o el webinar de esta tarde lo vamos a tener que suspender porque la panelista, que es la especialista Mónica Dailov, que es quien nos iba a contar la red de contención social, nos iba a traer el presente, digamos, que fue todo el trabajo de las enfermeras durante este año de pandemia en la creación de la red de contención social que se hizo en el Alto Valle también. No va a poder estar porque ha tenido un problema de salud y anoche a última hora me confirmaron que ha sido hospitalizada, así que bueno, le deseamos lo mejor, que pueda recuperarse prontamente y la esperamos para el próximo evento. Y nosotros suspendemos el webinar porque es imposible cambiar el tema en este momento, tan cercano, digamos, a la hora de inicio. Bueno, Silvia, muchas gracias. No sé si quieres decir algunas palabras más y gracias por leernos Bueno, tu poesía, porque sé que eso lo guardas en tu corazoncito, tu libro, sí. y demostrarnos que también es posible que las enfermeras escribamos otras cosas que no Sí, sean de la tengo enfermería. pensado una actividad, porque bueno, comunicada con otras organizaciones, habían lanzado un proyecto que se denominaba Mereces contarlo. Y después, bueno, pasó eso, no alcancé a presentar nada, además se trataba de contar la experiencia de trabajar en la primera línea. Y yo no trabajo en la primera línea. Entonces digo, bueno, pero por ahí se podía generar desde la Secretaría de Extensión algún proyecto para que las enfermeras escriban, ¿no? Que cuenten cómo es esto. Estuve también en contacto con un colega de Buenos Aires
que siempre hace unas reflexiones muy importantes, y también le dije, bueno, tendrías que escribir las crónicas de la pandemia, porque él sí está trabajando en primera línea y está muy preocupado por lo que va a pasar con la salud mental de los colegas. Lo otro que les quería decir, aprovechando esta situación y que tengo, como se dice, público y cámara, es un gran hito que una enfermera haya alcanzado el vicedecanato de una facultad que tiene otras carreras de enfermería. Yo en aquel momento dije, no es el cargo para Silvia Vilches, es para la enfermería. Es un lugar donde nosotros tenemos que tratar de seguir ocupando, porque nosotros tenemos capacidades para eso, nosotros podemos. Entonces, nada, simplemente que el día que haya alguna candidata que sea enfermera para los cargos de gestión, nosotros la apoyemos y votemos. Porque lamentablemente, tengo que decirlo, lo digo siempre, yo llegué a ese lugar con el apoyo de otros y no de las colegas. Y fue doloroso, porque digo, no es para mí, es un tiempo, pero por primera vez en la Patagonia, en una facultad hay una vicedecana que es enfermera. Es un logro para la enfermería, para nuestra disciplina, porque cuenta cuánto hemos podido avanzar. Y siempre nos quejamos que no estamos en los lugares de decisión. Bueno, el que sea el candidato, hay que apoyarlo. Esa enfermería no es para la persona con nombre y apellido. Así que bueno, les agradezco muchísimo la convocatoria. Yo siempre que me hablan de estos procesos o de personas, digo, ay, por favor, ¿cuántos años tengo? Parece que tuviera 100 años, porque conozco a personas, sé lo que ha pasado en algunos hospitales, conozco estas situaciones, y yo digo, parece, cuando me preguntan, digo, sí, yo lo conozco, sí, yo estuve, porque hizo tal cosa, digo, bueno, no tengo 100 años, pero no falta tanto. Así que, pero me encantó ser partícipe de este webinar, les agradezco muchísimo. Y bueno, para cuando tengan algún otro proyecto que podamos hacer un equipo, estaría bueno. Bueno, de hecho, con Silvia participamos de un equipo de investigación, así que después podemos generar otros equipos, otras investigaciones. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias Silvia, gracias por tu mensaje y Nayib, damos por finalizado el vivo. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias. Vamos a esperar que Nayib cierre el vivo y nos avise. Listo, Silvia. Bueno, ahora sí podemos hablar. ¡Qué alivio! Menos mal, mis perros ya habían empezado a ladrar. Yo digo, ay, por favor, digo, encima tengo uno grande que ladra. Sí, muy lindo todo, gracias. Ay, gracias a vos. Nayib, no sabía que tenías ahí, te confió Silvia en el chat que sus padres son enfermeros, me acabo de enterar. Sí. Mirá vos. Con razón que te sumaste a las locuras enfermeriles. No, pero para ayudar, pero sí, ellos son enfermeros ya retirados. Mirá vos. Qué lindo, ¿viste? No, si cuando hay hijos. Sí, viste que las enfermeras dejamos impronta, aunque se quieran ir a lo tecnológico, igual los traemos de vuelta. Mira, mi hermana es enfermera, mi sobrina estudió enfermería, está haciendo la licenciatura ahora. Mira. Y no, Daniela, Silvia, Daniela es... ¿Qué decías, Nayib? No, digo que cualquier cosa que necesito saber le pregunto a ellos, ¿viste? Así que ya estoy como asesorado ahí. Claro. Son mis enfermeros de cabecera. Claro. ¿Cómo son? A ver si los conozco, Nayib. Arturo Acef y María Arcos. Ellos, mi viejo trabajó mucho en pediatría, materno infancia, acá en el Hospital Sati.
Ajá, Y en los últimos años, antes de retirarse, estuvo en cuidados intermedios, en las salas. ajá. Bueno, después mi Sí, mamá lo ya hace... conocí en las prácticas, cuando yo hice las prácticas. Estaba en Claro, cuidados progresivos. claro, él estuvo ayudando Sí, mucho sí. ahí con las prácticas. Así que dice que las tenía cagando a todos los estudiantes, ¿viste? Los A los practicantes, practicantes. pero sí, sí, sí. Él tiene una Sí, forma de ser muy particular que, qué sé yo, les cae bien a todos, ¿viste? Así que, sí. pero sí, no, muchos se acuerdan de él cuando hicieron prácticas y demás, pero él por ahí ni se acuerda. Hay pacientes o familiares de pacientes que dicen, Arturo, usted atendió a mi hijo, mi hija, mi hermana, y él ni se acuerda porque es mucha gente, bueno, ustedes lo sabrán, que es mucha gente la que pasa por los hospitales, Sí, clínicas sí, y más demás. vale. Así que, pero bueno, a él siempre, siempre le apasionó su trabajo, su profesión. Así que bueno. Bueno, Dani, gracias. Fue Bueno, muy complicado, fue muy me difícil, costó un poco, con lo tecnológico me cuesta todavía, pero pude. pero viste que ya te estás ablandando, ya estás. Sí, sí, de a poco. Sí, sí. Silvia, te quería contar que Daniela es tesista mía y se ha recibido con una tesis justamente sobre humanización del cuidado. Ay, qué lindo. ¿Sabés Y qué? Yo creo que hay que empezar a publicar. Hay que empezar a hacer como informes de investigación y ver dónde se puede publicar. sí, porque las tesis de enfermería del Comahue no están siendo publicadas en ningún lado. No, pero hay un repositorio. Sí, Nosotros pero tenemos un repositorio, no. sí, La pero me otra refiero vez, al que accedemos nosotros como docentes o los alumnos claro, en la biblioteca, pero no un libro o algo anual o no, trianual que se publique. Estaría bueno eso, no. empezar a Yo sacar sabés una que línea editorial de... lo otro que había pensado alguna vez, como ahora estoy trabajando en metodología, yo haría como a fin de año, como una propuesta de que hagan póster científicos en banner en una jornada, como se hace en los congresos. Entonces vos te Claro, quedas al lado y las personas te pueden consultar, hacer un póster científico. Y eso me parece que hay que visibilizarlo, difundirlo, sí, y después tener alguna revista de enfermería. Lo que no sé, por lo que leí la otra vez, soy de una amiga de una página de metodología de la investigación, y alguien preguntó dónde publicar. Y le dijeron, si vos hiciste, que no sé si es el caso en nuestra región, si vos hiciste la tesis, como que la dueña de la tesis es la universidad, pero no sé, por ¿viste? eso No digo, sé. por eso te digo a vos que estás de vicedecana de la FACIE, saquemos una línea editorial de la facultad de todas las tesis de las distintas sedes de la Sí, carrera. porque se está creando algo que se llama punto editorial. Mm, La propuesta es editar, publicar lo que se hace y después también es modificar un lugar que donde estaba la imprenta y hacer como una librería que fuera hacia la hacia calle. la vez, claro. Entonces Así que eso bueno, si sale algo de eso allá en Neuquén, acá estamos, bueno, te bueno, acompañamos. pero igual deberíamos ir haciendo, viste que Víctor Cumio hace un seminario acá que se llama de escritura científica, me parece. Silvia, Ajá, disculpa que te interrumpa. sí, Sí, Yo me retiro, ahora dejo subiendo el video de recién y ujú. después te paso el link y te habilito. Y bueno, presten atención porque está grabando todavía, no sé si es el Meet, para sí, que lo cortes. bueno, Yo me voy porque Bien. tengo que almorzar y después dar clases. Así que bueno, gracias, un Nani. gusto y gracias a Nos Silvia Gracias a vemos vos. y a mañana Felipe. entonces. Chau, chau, que anden Gracias. bien. Chau, chau. Gracias. Bueno. Entonces yo digo,